la importancia de reconocer en todo tiempo la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Yo creo que Dios nos da una vez una nueva bendición, una oportunidad nuevamente de darnos el privilegio de poder estar en un lugar como este, donde hoy podemos decir gracias Dios. Mire, hay familias que en este momento pues no se la están pasando bien. Mas sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros y es importante que aprovechemos este tiempo que Dios nos da, este privilegio y esta gran bendición. Vamos a pedir en esta mañana de como asistente, como iglesia presente, la importancia de reverenciar a Dios, de guardar pues silencio, ¿verdad? De tomar las cosas de Dios como son. Dios es santo, 3 veces santo, y por lo cual yo creo que Dios merece todo el respeto de honrarle, de decir: Señor, aquí está nuestro corazón y habla mi vida. Oramos. Padre, no hay palabras o no encontramos las palabras exactas para decirte gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por el pan, gracias por un hogar donde vivir, descansar, gracias por el vestir. Señor, todo viene de ti. Y hoy que estamos en este lugar como iglesia reunidos en este local, queremos decirte, Señor, que te amamos, que a pesar de nuestra infidelidad a ti, tú eres fiel con nosotros. Y hay tantos motivos por el cual podemos adorarte hoy en esta mañana. Toma nuestro corazón, toma nuestra vida, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, y que la palabra en esta mañana nos esté reconfortando, nos esté aumentando la fe, nos esté quitando dudas, nos dé las respuestas a las preguntas que muchas veces nos hacemos en nuestro caminar. Señor, te damos el honor, te damos la honra y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 1. Son 48 versículos y es importante darle prioridad a la palabra de Dios. Y bueno, vamos a animarle para que escuche a través del audio estos 48 versículos. Dice en el nombre de Cristo: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, le preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema: el Evangelio es para todos. Para Dios no hay excepción de personas. Cristo dice que vino del cielo, fue enviado por Dios el Padre, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el propósito en esta mañana es comprender de cómo Dios derriba barreras culturales, étnicas, religiosas, para poder mostrar el Evangelio de una manera universal. Entonces, el propósito que estamos aquí, para aquellos que somos salvos, es que Dios nos dice hoy que debemos predicar el Evangelio a toda criatura, que debemos dar testimonio a toda criatura, pero sobre todo que debemos ser testigos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre dar testimonio y ser testigos de Dios? Hermanos, es una diferencia enorme. Por ejemplo, un testimonio se puede dar en 5 minutos de algo que te dijeron que pasó, que sucedió. Y tal vez ese testimonio puede ser un testimonio falso. Pero si es verdadero, es un testimonio que nos podemos llevar 5 a 10 minutos y damos un testimonio de algo. Pero el ser testigos es que todo el tiempo de vida que Dios me da aquí en la tierra, por medio de mis actos, de mis acciones, de la forma de vivir, estoy testificando de que soy un testigo del poder de Dios. Esa es la gran diferencia de dar un testimonio a ser un testigo. Los testigos de Cristo, como los apóstoles y los primeros cristianos que tuvieron la oportunidad de ver a Cristo ocularmente, o sea, fueron testigos fieles. Por eso donde ellos iban pasando, con el hecho de hablar de lo que ellos habían visto con sus ojos físicos, testificaban. Pero no solamente eso, sino que luego en Antioquía la gente le pusieron un sobrenombre de cristianos. ¿Por qué? Por la forma de que ellos vivían, de cómo testificaban. ¿Por qué? Porque eran testigos. Entonces, dice, la gran diferencia a dar un testimonio, a ser testigos, es enorme. Ejemplo: usted joven que trabaja, que estudia en la universidad, la gente sabe que usted es un testigo de Cristo. Tal vez no lo saben. ¿Por qué? Porque la forma que usted tal vez vive, no vive como un testigo que conoce a Cristo. Es más, tal vez ni testifica ni da testimonio de Él. ¿Por qué? Porque no es un testigo. Y los primeros cristianos daban ese testimonio no solamente en el hablar,
sino en la forma de vivir, en la forma de cómo ellos vivían en sus casas, en las calles, en sus trabajos. Ellos entendían que la salvación que habían obtenido era un regalo y que era una gracia de Dios. Y que esta salvación y esta gracia de Dios es para todo el que cree sin distinción. Dios dice que Cristo vino para todos aquellos que creen en su nombre. Pero la palabra creer en su nombre no es solamente creer, sino aceptar y obedecer. Hay mucha gente que cree en Cristo, cree en Dios, pero no camina conforme lo que dice Dios. Cornelio era un hombre muy religioso. Él era dadivoso. Cornelio daba limosnas. Cornelio ayudaba al prójimo. Cornelio estaba al tanto de las necesidades de los pobres, pero no era salvo. La Biblia dice que podemos ser buena onda, podemos ser buena gente, podemos dar, podemos ofrendar, podemos dar limosnas, podemos ayudar al pobre, al necesitado, pero si no somos salvos, nos vamos a la condenación. Pero Dios ve el corazón como vio el corazón de Cornelio. Cornelio pensaba que al ser dadivoso, al ayudar al pobre, al necesitado, era lo único para estar bien con Dios. Esa es una parte. Y cuando Dios vio el corazón de Cornelio, entonces Dios decidió que era necesario enviar por Pedro para que Pedro le hablara de Cristo, del Cristo que había sido muerto pero resucitado al tercer día. ¿Y qué fue lo que hizo Cornelio? Dice que cuando Pedro llegó a su casa, Cornelio se arrodilló, se postró ante Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Levántate, porque yo también soy hombre como tú. Pedro le estaba diciendo a Cornelio: Cornelio, al único en el cual vamos a postrarnos es a Dios, es a Cristo, no a los hombres. Por eso, si alguien tiene este pensamiento que le ha enseñado la religión tradicional, que hay que besar la mano del sacerdote, que hay que arrodillarnos ante aquello que no es Dios, quiero decirle que la Biblia dice que no debe ser así. Cornelio quiso, más bien se postró ante Pedro, pero Pedro dijo: levántate, yo no soy Dios, soy un hombre pecador como tú. Hermanos, ahora, ¿quién era el centurión? Él era un hombre romano, un gentil, que era parte del sistema opresor en Roma. Pero más sin embargo era un hombre generoso. Y no solamente era un hombre generoso, sino que oraba todos los días, y aún así él necesitaba el evangelio. Hermanos, yo conozco a personas que son muy dadivosas, muy a todo dar, ayudan al pobre, ayudan al necesitado, y es más, que oran más que muchos cristianos, pero más sin embargo no conocen a Cristo. Más sin embargo ellos hacen todas estas cosas porque ellos, en su concepto, en su creencia, aman a Dios, pero no le conocen. Y el problema es que muchos cristianos decimos que conocemos a Dios, pero no hablamos con Él, no pasamos tiempo con Él. Quiero darle un poco de historia. Cesarea era una ciudad romana,
y era el centro administrativo. Y Cornelio presentaba a todo el mundo gentil. Por lo tanto, la moralidad, hermanos, no sustituye la salvación. En otras palabras, ser buena persona no te lleva al cielo. Solo Cristo es el único que nos lleva a la presencia de Dios. Solo Cristo. Si usted es buena onda, usted es ayudador, es compasivo, pero no tiene a Cristo, eso no le sirve de nada que usted sea buena onda. Es necesario, para ser salvos, recibir a Cristo en nuestro corazón. Y esta es la respuesta directa a la religión, que ninguna religión puede cambiar al hombre, lo puede salvar. No te salvan las buenas obras, no, lo chido que seas no te salva. Solo Cristo es el único que puede salvar al hombre del pecado. Incluso hombres que vivieron años después de Cristo, pero que fueron discípulos de hombres que caminaron con Cristo, dan testimonio. Por ejemplo, Ireneo dice que ellos vieron cómo hermanos sangraron por el testimonio de Cristo. Sangraron para destruir una idea equivocada de que las obras te pueden salvar, que el ser bueno te puede salvar. Hermanos, ¿qué es la salvación? Porque podemos hablar de la salvación, pero ¿qué es en sí la salvación? ¿Qué entendemos sobre la salvación? ¿Qué es la salvación? La Biblia dice que la salvación aquí es ser rescatado de la ira de Dios. La salvación es ser rescatado del pecado y de la muerte espiritual, no física. Porque todos vamos a morir un día. Todos los discípulos, los apóstoles del Señor, los primeros cristianos ya no viven aquí en la tierra, pero viven en la presencia de Dios. Entonces la salvación precisamente se trata de eso, ser rescatado de la ira de Dios, porque habrá una ira en el cual en muchos lugares no se atreven de hablar de la ira de Dios. Solamente hablan del amor de Dios, de la gracia de Dios, pero Dios, hay que hablar de las dos formas, de su amor, de su gracia, de misericordia, pero también de la ira. Que ese día habrá una ira de Dios, y de esa ira y del pecado y de la muerte espiritual, Dios viene a librarnos y de ser hechos hijos de Dios. Porque hay otra palabra que dice, es que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice todo lo contrario, que los hijos de Dios solo son aquellos que han recibido a Cristo, nada más. Por ejemplo, alguien puede ser moral, buena onda, muy respetuoso, educado, pero puede estar perdido. Veamos Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos aquí que el fariseo era muy moralísimo. Dijo: Señor, yo te doy los diezmos de todo lo que gano, yo ayuno, yo oro. Pero ¿qué pasó? Se fue a su casa sin ser justificado. Y el publicano era un hombre inmoral. Pero ¿qué hizo Dios? Como Dios conoce el corazón, Dios vio a este hombre inmoral arrepentido, y él dijo: Señor, sé propicio. Reconozco que no he sido el hombre como este que estoy escuchando a mi lado. Yo no he orado, no hago esto, no hago el otro, pero sé propicio a mí. La Biblia dice que este hombre, cuando se levantó, se fue a su casa justificado. Ahora, puedes ser inmoral y ser salvo, siempre y cuando te arrepientas, como el ladrón en la cruz. Sabemos que están dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno le injuriaba al maestro, diciendo: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate, y a nosotros también. Pero el otro había reconocido y dijo: nosotros realmente pagamos lo que merecen nuestros hechos, pero este hombre justo, inocente. Y él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando estés en el paraíso. Y como Jesús vio a ese hombre que fue inmoral, pero se arrepintió, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, escuche esto. La moralidad trata con tus actos, pero la salvación trata de tu condición. Podemos ser respetuosos, muy educados, un buen léxico para hablar, una buena presentación, pero está ahí nada más. Pero si no eres salvo, caerás en la ira de Dios. Dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto puede estar bien vestido, pero sigue muerto, ¿verdad? Aquellos que mueren, que son muy millonarios, lo visten bien, le ponen la mejor caja, la más cara, pero sigue siendo muerto. Al final se descompone ese muerto. Hermanos, déjeme decirle que la Biblia dice que tu salvación no consiste por portarte bien. Te portas bien porque fuiste salvo. Y aquí hay una buena pregunta y una incógnita. Dice que te portas bien porque fuiste salvo. Si alguien no se ha portado bien, entonces es porque no ha sido salvo. Porque la Biblia dice que tu salvación no consiste porque te portes bien, sino que te portas bien porque fuiste salvo. Puedes portarte bien, pero no eres salvo. Pero aquí está la situación: te portas bien porque fuiste salvo. Es como cuando decimos: somos santos, practicamos la santidad todos los días, a pesar de nuestros defectos y errores, pero practicamos la santidad porque somos salvos, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos impulsa a buscar la santidad todos los días. Dios no pesa obras buenas o malas.
Dios ve por dentro. Dios ve nuestra vida. Y la pregunta es, ¿estás muerto o estás vivo? Para Dios no hay punto medio. La moralidad sin Cristo produce fariseos, gentes orgullosas, condenatorios, pero sin gozo. ¿Cuánta gente hay con moralidad, pero no tienen a Cristo? Y son fariseos que piensan que por vestirse de esta manera, de portarse de esta manera, es ser salvos o presentar la santidad, pero que todo tiempo está condenando por la forma de pensar en contra de aquellos que tratan de caminar de acuerdo al concepto divino. Dice Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie oraba conmigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo eran? Ladrones, injustos, adúlteros. Y luego dijo, ni aún como este. Hermanos, la salvación sin moralidad produce hipócritas, sin creer, pero viven igual. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, vivir de una manera como este fariseo, pues tenemos la fe de Dios. Por eso siempre digo, el cristiano todos los días tiene que arrepentirse ante Dios. ¿Por qué? Porque todos los días, hermanos, pecamos. Y si un cristiano dice es que yo no he pecado, la Biblia dice que siempre pecamos. Por ejemplo, levante la mano a alguien de los que estamos aquí y diga, pastor, yo no he pecado en esta semana. Levante su mano. Dios quiere tomarle una fotografía. Todos pecamos en pensamientos, en deseos contrarios a la palabra de Dios, en desobediencia a la palabra de Dios, estamos pecando. Al mentir, pecamos. Al tomar decisiones incorrectas, pecamos. Y por eso Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hubo un mártir de tantos que hubo en la historia de la iglesia, Policarpo. Policarpo no murió por ser buen ciudadano. ¿Por qué murió Policarpo? Murió por ser un hombre de Cristo, que creía en Cristo, que era un hombre que iba con todo contra las herejías, que a los 86 años dijo, 86 años he servido. No dijo 86 años me porto bien. Dijo, he servido 86 años. Ahora, él sirvió, ¿por qué? Porque fue salvo. Hermanos, escuche esto. El verdadero servicio a Cristo se da cuando la salvación es verdadera. Por eso él dijo, cuando murió por ser de Cristo, sirvió 86 años. No dijo, me he portado esos 86 años. Él sirvió porque fue salvo. Y eso solo Cristo lo merece. Servimos porque somos salvos. Y escuche esto. Y ¿cómo puedo calificar mi servicio a Cristo hoy? ¿Cómo trabajo en la obra? ¿Trabajo en la obra, sirvo en la obra porque me lo imponen o porque realmente yo lo deseo? Agustín de Hipona dijo,
Las buenas obras sin Cristo no salvan, pero te preparan el corazón para escuchar la verdad. Esto fue lo que pasó con Cornelio. Cornelio hacía buenas obras, pero no eran salvos. Pero esas buenas obras, esas buenas acciones que él hacía, llegaban a la presencia de Dios. Y yo digo, bueno, ahora lo único que te falta es ser salvo de la ira de Dios. Y Dios mandó a Pedro. Ireneo de León dijo, ahora, ¿quién fue este hombre? Fue discípulo de Policarpo y dijo, Dios ve la disposición del corazón, pero llama a todos a la plenitud en Cristo. Podemos tener la buena disposición, pero eso no es suficiente. Dios nos llama a ser plenos en Él. En otras palabras, todos tenemos el Espíritu Santo, todos los que somos salvos, pero ahora nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar con denuedo, para servir con denuedo. Porque si no somos llenos del Espíritu Santo, no podemos servir con denuedo. Dejamos de servir, dejamos de congregarnos, dejamos de hacer el trabajo que Dios puso en nuestras manos para hacer. Juan Calvino dijo, el hombre puede parecer justo externamente, pero solo Cristo justifica verdaderamente. Alguien puede mirarse por fuera, mira, es buena onda, es ayudador, se ve que es justo, pero solo Cristo justifica si realmente lo está haciendo por amor a Cristo y por amor al prójimo, o si solamente lo hace para quedar bien. Todo esto nos dice que ser bueno no es lo mismo ser salvo. Por lo tanto, la religión no reemplaza la redención. Tus ofrendas, tus diezmos, la siembra que tú haces en la obra de Dios no reemplaza la redención. Necesitamos ser salvos. Creo que es tiempo, hermanos, amigos, de evaluar nuestra fe. ¿Cristo o solo moralidad? Dios responde a los que buscan, pero los dirige a Cristo. Dios dice que sus oídos siempre están atentos a lo que su pueblo, sus hijos claman. Por ejemplo, vemos en Hechos 10, 9 al 23 que leímos, donde nos habla sobre la visión de Pedro. Y Dios confronta los prejuicios, y aquí hay tres cosas. Primero, lienzo con animales impuros. Segundo, el mandato, dice, tú ve, mata y come. Y tercero, Pedro resiste y Dios corrige. Ahora, para poder entender esto algo más amplio, vamos a ver el contexto cultural. Los judíos consideraban a los gentiles impuros. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no son judíos. Usted y yo somos gentiles, no tenemos sangre judía. La ley ceremonial marcaba separación, pero Dios define lo puro según su gracia, no según tradiciones humanas. Crisóstomo, considerado doctor de la iglesia y uno de los 4 grandes pilares de la iglesia de Oriente, dijo: Pedro necesitaba aprender que Dios no está limitado por costumbres humanas. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos, porque nuestra mente es una mente limitada, finita. No es como la mente de Dios, es una mente infinita. Y Pedro necesitaba aprender que Dios
no está limitado por costumbres. Yo les mencionaba que hace muchos años yo tenía un amigo que nos visitaba de manera continua a nuestro negocio y era una persona pues con muchos vicios. Y yo le di mi amistad y siempre le prediqué del evangelio. Y una madrugada, eran como las 3 de la mañana, suena mi celular y dice: oye, Chino, dice, te pido un favor. Yo, ¿qué pasó? Estoy en el bar fulano, mi amigo me dejó aquí y ya me saquearon todo, me quitaron mi cartera, las meseras y todo, y no tengo cómo irme y no sé, dice, no sé cómo llegar. Y dije, bueno, vino pensamiento a mí: si me ven salir del bar a las 3 de la mañana, dirá, mira, el hermano viene bien trolebús, viene hasta atrás, ¿no? Pero dije, bueno, quité de mi corazón y de mi mente ese pensar. Yo pensé, Señor, tú sabes el propósito por el cual voy. Entonces llegué y sí, estaba mi amigo allá sentado, esperándome, ya todo bolseado, sin dinero. Ya me lo subí a mi camioneta, me lo llevé al taller, ahí hicimos tiempo, le compré una Maruchan para que se le quitara la cruda, lo borracho. Y otra vez, y le dije, bueno, para que tú veas que no todos son amigos. Esos amigos que te invitan al vicio, esos no son amigos, son enemigos. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque Pedro necesitaba aprender que Dios no está limitado por costumbres humanas. Tal vez Dios te va a decir un día, mira, ve y entra ahí, a ese lugar donde la mayoría de cristianos no van, porque piensan que si van ahí ya van a salir inmundos. Decía el pastor Marcelino, y voy a usar esa frase que él ha usado muchas veces, que una vez lo invitaron unas personas que son de la tradición católica, y con todo respeto lo decimos, y le dijeron, oiga, dice, ¿usted podría ir a mi casa un día si lo invitamos a que platique con nosotros? Dijo, claro que sí, para eso Dios nos llamó. ¿Por qué me hace esa pregunta? Dice, es que yo le he invitado a otros hermanos y me dicen que no pueden ir a mi casa porque yo soy pagano. Imagínense nomás la ignorancia. Entonces le dijo el pastor Marcelino, bueno, dice, si yo me meto, dice, si usted se mete a un gallinero, ¿usted sale como gallina? No, igual nosotros. Si nos metemos ahí, no porque yo me meta a su casa, yo voy a seguir pensando o haciendo las cosas que usted hace. Cristo nos llamó para ir a los gallineros, para ir al fango, donde están los puentes, donde la gente se está drogando, donde la gente está perdida, porque Cristo vino a salvar al perdido. Amén. Entonces, Pedro necesitaba aprender que Dios no está limitado por costumbres humanas. Ahora, el teólogo y filósofo Orígenes escribió, la visión, dijo, no trataba de animales, sino de personas. Martín Lutero dijo, el evangelio rompe las barreras que la ley había establecido. Por eso yo no estoy de acuerdo con los movimientos que prohíben a sus feligreses, a los miembros, a no tener comunión con otros hermanos. Tampoco Dios está de acuerdo. Yo he invitado a pastores que conozco y que sé que tienen un buen testimonio a compartir el evangelio, pero ¿sabes qué me han dicho algunos? Dice, hermano, dice, es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Es que nuestro movimiento, dice, nos prohíbe que vayamos a predicar a otra iglesia e incluso invitar a nuestra iglesia también a otro pastor que no sea de nuestro movimiento. Digo, ¿y tú qué piensas? ¿Dios está de acuerdo con eso? Yo sé que no. ¿Y tú por qué estás de acuerdo con tu movimiento? Entonces, ¿tú quieres quedar bien con Dios o con los hombres? Cuidado, Si alguien quiere quedar bien con los hombres, queda mal con Dios y se mete en un grave problema.
Y Martín Lutero dijo: el evangelio rompe las barreras que la ley había establecido. La ley decía: come pero con las manos limpias, lávate las manos. Y hermanos, había un rito tan extenso para lavarse las manos que se tardaban horas. No es como nosotros, nomás pasa la llave y ¡pum! Y ya. No, ellos se envolvían las manos, o sea, la manga, porque ya ves, usaban los chalecos, los flecos y todo, y empezaban la muñeca y el codo. Bueno, era un rito y se tardaba tiempo. Muchas veces hoy los cristianos caemos en esas barreras que la ley había establecido. Hoy muchos cristianos están en esa barrera donde los movimientos han establecido. Mas sin embargo, hermanos, Dios rompe esquemas para cumplir su propósito. Aunque muchas veces nuestros prejuicios pueden oponerse al plan de Dios. Nuestros prejuicios que tenemos se oponen contra el propósito de Dios. Por lo tal debemos identificar prejuicios espirituales o culturales. Un ejemplo, y esto se vive en todo tiempo. Y esto lo comento porque estos comentarios llenan en la congregación y a veces mismos pastores pues lo predican. Un ejemplo, que si yo tengo, si usted tiene un familiar que no es cristiano, te prohíben que vayas al cumpleaños de tu familiar, de tu hijo, de quien sea, porque te dicen es que tú no puedes convivir con los mundanos. Pero ¿qué dice la Biblia? Entonces, ¿cómo ellos van a creer al evangelio si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo? Ahora, ¿la Biblia me permite convivir con ellos? Claro. Voy a comer con ellos, voy a tomar la mejor soda que a mí me agrade. Pero si tienen licor, yo no tomo licor, no lo tomo. Oye, pues no lo tomo, tú sabes. No porque me metí al gallinero voy a salir cacaraqueando. No, ¿verdad? Pero sí, Dios me da la oportunidad para hablarle nuevamente de la gracia de Dios. Otra, cómo se ha criticado, ¿verdad? De que si alguien, esto lo digo porque me comentaba un hermano, decía: oye pastor, ¿qué hago? Dice: es que fíjese que mi sobrino, pues ellos no son cristianos, dice, pero me buscaron para padrino de la clausura que ya se acerca. Y mi pastor dice que ya eso ya es de mundano. Digo: hermano, pues tú ve, hombre. ¿Qué te quita? Al contrario, tú puedes aprovechar el momento de hablarle a los papás que te llamaron para que apadrines a su niño que va a salir de la escuela, hombre. Aprovecha para que le hables del evangelio. Entonces, sí puedo, pastor. Claro, porque fíjate, le dijo: si tú, dice, el cristiano que anda apadrinando, dice, pierde la salvación. Imagínese, hermano, o sea, qué blasfemia, podemos decir así. Qué terrible situación. No, hermanos, Dios nos ha enviado a predicar el evangelio. La pregunta es: ¿cuál es tu prejuicio espiritual o cultural? Hermanos, hay que permitirle a Dios que Él obre y que nos envíe. Por ejemplo, vemos en los versículos 24 al 33 de Hechos, donde nos lleva al encuentro cuando Dios une lo que el hombre separa. Y hay tres claves importantes aquí. Uno, Cornelio reúne a su casa. Fíjense nomás. ¿Qué fue lo que hizo Cornelio? Reunió a su casa.
su esposa, sus hijos, sus nueras, sus yernos, sus nietos, sus amigos. Los invitó. Por eso esto es lo importante. Cuando alguien tiene en su casa una conmemoración de algo, y dice, bueno, voy a invitar a mi amigo, voy a invitar a mi familiar porque voy a aprovechar este momento para, cuando doy gracias a Dios por la comida, por los alimentos, hablar algo de Cristo. Cornelio reunió a su casa. Y cuando la casa estaba reunida, sus amigos y parientes, dice que Pedro entra como un acto radical. O sea, entró porque él sabía que Dios estaba obrando ahí. Y luego hay un reconocimiento que cuando Pedro estaba hablando a la casa que estaba reunida ahí, Dios estaba obrando. ¿Por qué? Porque había derramado el Espíritu Santo a todos los que estaban ahí. Vea, por eso la importancia, hermano, de no ser legalista, de no ser religiosos. Si lo invitan, hermanos, usted vaya, pero claro, con la condición de que Dios va a obrar para que usted hable del Evangelio, para que usted le hable a alguien de Cristo. Vaya. Si le invitan y luego le ofrecieron ahí al becerro de oro la comida, usted ore y usted la santifica. Cómasela. Porque dice la palabra de Dios que con la oración el alimento es que santificado. No, hombre, cuando allá en mi tierra, pues los días de los muertos hacen panes grandes, ¿no? Y hasta con las manos cruzadas. Y cuando yo conocí el Evangelio, en la iglesia conocí el Evangelio, no, bien tradicionalista, hermano, bien, híjole. Que decían que si miras al altar ya pecaste, ese que entrábamos así, pero con el pensamiento del pan y del tamal y de la... Y mi mamá, como hacía pan, pues ella era la panadera del pueblo. No hacía que hacía unas monas grandes, depende de cómo se la pedían, ¿eh? Que si al difunto le gustaba puro pan de yema comíamos. Que le gustaba el arroz con leche, que el tamal, no. Pero ya después que empezamos con el tiempo a escudriñar, porque esto es importante, a escudriñar la Biblia, a leer la palabra de Dios, Dios nos fue revelando, nos fue quitando capas de ignorancia. Que hermanos, porque en Corintios había ese problema, que los cristianos, no, es que no podían comer de lo que era sacrificado y preguntaban. Y Pablo tuvo que hablar con la iglesia, los hermanos. No. Cuando ustedes vayan a comprar, no pregunten, oye, fue sacrificado a Moloco. Que no, ustedes coman del mercado, guísenos. Y ya cuando van a comer, oren más por el alimento y coman, llénanse. ¿Ves? Pero la tradición, lo tradicional, lugares que son de esta manera, te prohíben. No, hay que dejar que Dios obre de acuerdo a su propósito. Hay que dejar, hermanos. Hay que quitar nuestro prejuicio. Diga conmigo, la obediencia produce encuentros divinos. Esto fue lo que hizo Pedro. Esto fue lo que hizo Cornelio. Cornelio, sin conocer a Cristo, él obedeció la voz divina. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Tal vez no una voz clara, tal vez no es una voz ahí celestial, pero Dios nos habla por medio de la palabra, por medio del mensaje, por medio de la predicación. Y nos ha invitado y nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. La fe sin obediencia es un oído tapado, nada más. Pero la obediencia es el oído que oye. Santiago 1:22 dice:
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De todo lo que oímos, bueno, tal vez no todo lo pongamos en práctica, pero eso que Dios nos recuerda en nuestro corazón y en nuestra mente, vamos a obedecer. Basilio el Grande, que defendió la Trinidad, lo llamó de esta manera. Dijo: el puente entre el llamado y el cumplimiento, dijo, sin puente te quedas oyendo ecos, pero con puentes cruzas y te encuentras con él. Repito, el puente entre el llamado y el cumplimiento, dijo, sin puente te quedas oyendo ecos, pero con puentes cruzas y te encuentras con él. Un ejemplo, vamos muy cerca, el puente de aquí del mercado de la Sabana, que nadie lo usa, solamente los animales, sí, en serio, y la gente por acá han sido atropellados y muertos porque no lo usan. Si alguien se para de un puente de lado a lado, no vas a escuchar muy bien por los ruidos de los carros. Oye, pásame, tráeme un kilo de bananas, un kilo de arroz. ¿Qué dijiste? Que me traigas. Solamente escucha ecos. Pero si esa persona usa el puente para cruzarse el mercado y abordar del local, tendrá una plática de una manera correcta y se va a escuchar todo. Así lo dice Basilio. ¿Por qué? Porque el encuentro está aún así de distancia. Y luego dijo Cipriano de Cartago. ¿Quién fue este hombre? Fue un obispo cristiano, un teólogo y además mártir del siglo III. Y él escribió lo siguiente, dijo: cuando Dios llama, también prepara el encuentro. Cuando Dios llama a alguien, Dios ya preparó ese encuentro, de lo que vas a hablar, de lo que vas a decir y de lo que va a recibir aquella persona en el encuentro que va a tener con Dios. Hermanos, Dios conecta vidas para cumplir su propósito, para cumplir la misión, y es guiada, no es improvisada. Si alguien te envió algo, escuche esto. Mire, la semana pasada, hace 15 días, mañana va a tener 15 días, que estuvimos en Buenavista y Cacahuatepec, Oaxaca. Y el lunes, para venirnos, ya en la casa de nuestra hermana Isabel, estábamos tomando un café ya para venirnos a Acapulco. Pasa una persona pues muy mal vestida, olía un poco mal, sin guaraches, con hambre y un poco renguito, y se nos pone enfrente y dice: ¿tienes algo que me dé para comer? Y unos guaraches, sandalias, porque no puedo caminar, ando lastimado, ando descalzo. Luego la carne sale, ¿no? Pero piensa uno, bueno, ¿y si este se dedica a eso nomás? Pero creemos lo que la Biblia dice, que muchas veces sin saber hospedamos ángeles. Entonces mi hermana Isabel se levantó y más bien mandó a una muchacha que está ahí y dijo: por favor, dale galletas y dale jugos, porque no tenemos comida preparada. Ya le dio. Y yo llevaba las únicas chanclas que a mí me gustan, las más bonitas. Y le dije a mi esposa, le digo: abre la cajuela y saca las chanclas antes que me arrepienta, porque son las mejores chanclas que yo tengo, que también fue un regalo que me hicieron. Pero dije yo: Señor, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque precisamente Dios a veces hace ese tipo de encuentros para que su propósito sea cumplido. Hermanos, mi hermana se quedó en paz allá por lo que hizo, y nosotros nos venimos en paz.
y nos venimos glorificando a Dios. Que si después la persona es su problema, nosotros hicimos lo que dice Dios. Y ese encuentro que tuvimos con esta persona, yo creo que Dios lo preparó. Hermanos, ¿por qué cree usted? Le doy 3 cosas. Primero, porque Dios no hace acepción de personas. Número 2, Cristo es Señor de todos. Él gobierna sobre todos. Y 3, solo hay perdón por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, el Evangelio es para todos, pero es exclusividad de Cristo. Es decir, todos pueden venir, pero solo por Cristo. En otras palabras, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Y Eusebio de Cesarea, obispo teólogo y el primer gran historiador, escribió lo siguiente. Un hombre cristiano dijo: este momento marcó la apertura del Evangelio al mundo entero. ¿Cuándo? Cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, y luego el siguiente paso en la casa de Cornelio. Anastasio de Alejandría, teólogo y escritor, dijo: Cristo se hizo hombre para salvar a todos los que creen en Él y no a un solo pueblo. Juan Calvino lo dijo así: el Evangelio es ofrecido a todos, pero eficaz a aquellos que creen. ¿Cómo es esto? Sí, porque el Evangelio se le predica a todo mundo, a todos, sin excepción. Pero el Evangelio tiene poder eficaz no a todos, sino a aquellos que creen en Él. Nada más. Pero con esto no significa que no vamos a predicar el Evangelio a todos. Hay que predicarle a todos. ¿Por qué, hermanos? Mire, el Evangelio es inclusivo en alcance. Es decir, el Evangelio tiene la capacidad de integrar todas las personas, no importando su estatus. Si es pobre, si es rico, si es preparado o si no es preparado. Pero es exclusivo en medio. ¿Cómo? Sí, que toda persona que se entrega a Él, a Cristo, ahora es exclusivo solo de Dios. Donde Dios dice que solo a Él debemos adorar y que solo a Él debemos servir. Y Deuteronomio 5:7 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque somos solo servidores de Cristo, solo adoradores de Cristo, de Dios. Y luego dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, usted como cristiano dirá: bueno, pastor, pero yo no tengo un Dios en la casa, yo no tengo altar, no tengo repisa, no tengo. Y sí lo creo. Pero la pregunta es, la Biblia dice que nuestro corazón es el altar de Dios. Ahora, ¿qué tenemos en nuestro corazón como altar de Dios? El altar de Dios debe morar Dios en nuestro corazón como primer lugar. Y si Él mora en nuestro altar, en nuestro corazón como primero, entonces a Él solo debe ser adorado. Él solo debe ser servido. Pero si en ese altar, en esa repisa, en ese corazón, que nuestro corazón no está Dios, sino que está un ídolo, como ¿cuál es? Más tiempo a tu trabajo, más tiempo a tu negocio, más tiempo a tu empresa, más tiempo a tu carrera, más tiempo a lo que más te gusta, menos a Dios. Eso es un ídolo. Y si le das el primer lugar a eso que a ti más te gusta, entonces estás adorando a un ídolo.
y no le estás dando la verdadera adoración a Dios. Porque el primer mandamiento establece que Dios debe ser el único a quien debemos de adorar. Y esto se llama exclusivo en medio. Y Mateo 22:37 Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora Cristo es Señor de todos, no opción entre muchos. Jesús no pide tu voto, exige rodillas. ¿Qué significa esto? Que significa comunión, adoración a través de la oración y a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es un producto en el estante, algo religioso. Jesucristo es el dueño del estante. Hermanos, en el primer siglo, poder decir Jesús es Señor era llevarte a la cárcel, llevarte a la muerte. Por esta razón mataron a Policarpo, mataron a Pablo y a Pedro. Porque en Roma solo había un solo Dios, y ese Dios era César. Y decir que Jesús es Señor en ese tiempo era traición a César. Cristo es Señor de todos y no opción para muchos. Esto está diciendo una realidad. O sea, no es una oferta. ¿Quién da más? No. Por esta razón puedo decirte que usted o que alguien no hace Jesús Señor, porque Él ya lo es. Aunque Él muchas veces no es el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces no obedecemos a Él como Señor. Porque Él mismo dijo: si decís Señor, Señor, y no haces mi voluntad, entonces no soy el Señor de tu vida. Y muchas veces es lo que ha pasado en nosotros. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora tú solo te enteras y te rindes o te rebelas a Él, sabiendo que solamente Cristo es el Señor de todos. No es opción, no es amuleto, ¿verdad? Muchos cargan una cadena con Cristo aquí, cargan un escapulario y cargan amuletos y le ponen al auto ahí como 500 cruces adentro y en la cajuela, porque piensan que ese amuleto los va a guardar, los va a salvar. No, hermano, Jesús no es religión, Jesús no es opción, Jesús no es un amuleto. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, el que salva. Por eso debemos de proclamar sin discriminar y mantener la fidelidad doctrinal. Vemos el derramamiento del Espíritu Santo como la formación, confirmación divina. En los versículos 44 a 48 tenemos aquí tres claves. Uno, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Dos, vemos la evidencia visible. Y tres, Pedro reconoce la obra de Dios y Dios mismo confirma la inclusión de los gentiles. Por eso debemos estar atentos cuando Dios nos habla. Agustín de Hipona dijo: el Espíritu no distingue donde Dios ha decidido unir. Repito, el Espíritu no distingue donde Dios ha decidido unir. Martín Lutero dijo: donde está el Espíritu, allí está la verdadera iglesia. Dios confirma con su Espíritu lo que establece su palabra. Por eso aquí es muy importante lo que siempre hemos enseñado aquí.
Si no hay palabra de Dios, entonces no hay testimonio del Espíritu Santo. Porque lo que hace el Espíritu Santo es confirmar la palabra de Dios que está establecida. El Espíritu Santo nunca va a decirte algo contrario a la Biblia. Él hace real, aplica y sella lo que Dios ya dijo por escrito, lo que está en la Biblia. Hay un candado para el autoengaño. Vea esto, hermanos. En la Biblia hay un candado para que no sea usted engañado. ¿Cuál es ese candado? Vamos a ver, 1 de Juan 4:1 dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuál es el candado? O sea, ¿cómo se prueba? Diga conmigo, se prueba con la palabra de Dios. Si alguien viene aquí a este lugar y empieza a decir, a predicar un evangelio que contradice la palabra de Dios, entonces este candado, Dios me dice, a ver, pruébalo, escúchalo, escucha lo que dice y vea la palabra, si concuerda. Si la palabra de Dios no da luz verde, esto significa que es un falso profeta, es un falso predicador que ha salido por el mundo y que está engañando a muchos creyentes que no leen la palabra de Dios. Hermanos, solo la palabra de Dios. Si el Espíritu lo dijo, la Escritura ya lo estableció. Si la Escritura no lo establece, entonces no fue el Espíritu de Dios, fue una emoción o un demonio. Ahora, ¿cómo es el orden? Primero, la palabra establece lo que está dicho. Segundo, el Espíritu Santo confirma y nunca al revés. En resumen de esto, Dios confirma con su Espíritu lo que establece su palabra y se entiende así. Cito: la Biblia es el guión, la guía. Por eso, escuche esto. A todos los que predicamos en la escuela, en la universidad bíblica, nos enseñan estas tareas, estas materias, que cuando vamos a detallar un sermón, es importante poner los puntos, porque en el momento que estamos predicando, una desviación, se levanta un hermano o alguien no puso en modo avión su teléfono, nos saca del hilo. Pero como tienes los apuntes, la dirección aquí de lo que ya tiempo atrás fuiste guiado por la palabra, y el Espíritu Santo hace que no te pierdas y no digas cosas que no debes de decir. Por eso en la universidad bíblica es muy clara y nos dice: cuando un predicador salta de allá para acá, pero sin ninguna base, ninguna guía, ten mucho cuidado, porque te puede decir una miscelánea, un súper, donde agarras de todo y al final nada entendiste. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Por eso son materias que en la escuela bíblica, en la teología, es importante llevar. Es importante, porque eso te facilita, eso te da la capacidad, pero sobre todo el que te va guiando es la palabra y el Espíritu Santo. No hay de otra. ¿Por qué? Porque la palabra establece, te guía, o sea, ya está establecido, pero el Espíritu Santo confirma lo que
lo que tú estás hablando en tu bosquejo de lo que tú preparaste, guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios confirma con su Espíritu lo que establece su palabra, y se entiende así, decíamos, que la Biblia es el guión y el Espíritu es el director que lo pone en escena en tu vida. Diga conmigo, el Espíritu Santo no improvisa. Vea, no piense, no es que el Espíritu Santo me va a iluminar. No, pastor, no, amado líder, no, usted que predica, no. La Biblia es el guión. Ahí vamos sacando contextos, historias, por qué esto, por qué el otro. Y el Espíritu Santo es el director, el que te va guiando, que lo pone en escena en tu vida, en tu corazón. Dice, mira, es que esto pasó así y esto es así. Y luego te dice, porque el Espíritu Santo no improvisa, dirige lo que ya está escrito. Ahora, ¿quieres oír a Dios? Abre la Biblia y estudia la Biblia. No vaya corriendo a los eventos. No vaya corriendo que viene el apóstol Juan sin miedo y que trae palabra de Dios y quiero una palabra de Dios. No. Abra la Biblia y estúdiela y Dios le va a hablar ahí. Ahora, la estudia, pero no le entiende. ¿Qué debe hacer? Pida al director, el Espíritu Santo. Él nunca te dirá, ignora este versículo. Siempre dirá, mira, aquí está Cristo. Pero ¿qué sucede, verdad? Leemos, usted no le entiende, me salto, y busca un versículo donde te hable lo que tú quieres oír. No, deja el lugar al Espíritu Santo. Dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿En dónde le declaraba? En la escritura. Ahí, hermanos, todo lo que el Espíritu dice, lo dice por medio de la escritura. Por lo tanto, la salvación no tiene fronteras. La gracia de Cristo cruza toda línea que los hombres levantan, racial, moral, geográfica, religiosa, histórica. Nadie está demasiado sucio ni es demasiado tarde para que Cristo lo pueda salvar. La puerta es ancha en invitación, pero Cristo es la única puerta. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La gracia te recibe sin frontera, pero te cambia sin excepción. No hay frontera para entrar, pero sí hay condiciones para que puedas entrar en ellas. ¿Cuáles son esas condiciones para entrar? Diga conmigo, fe y arrepentimiento. Dice Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la analogía del arca de Noé. El arca de Noé no tenía fronteras de especies. Limpios, inmundos, entraron al arca. Dice Génesis 7:2, de todo animal limpios tomaron 7 parejas, machos y hembras, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ahora, Cristo es el arca, donde todos son invitados.
pero solo una puerta, que es Cristo. Y en 1 de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Policarpo lo entendió. Cuando lo iban a quemar, ¿cómo murió Policarpo? La historia dice que Policarpo, siendo el pastor de una de las 7 iglesias, dice que cuando fue martirizado, fue quemado en un becerro de bronce grande, donde abajo de ese becerro de bronce le prendían fuego, y dentro de ese becerro de bronce metían al que iban a quemar vivo. Y cuando lo iban a quemar, Policarpo oró diciendo: te bendigo porque me tuviste por digno de este día, para tener parte con tus mártires. Un anciano judío cristiano muriendo por romanos, mientras la iglesia era mayoría gentil, sin barrera. Policarpo murió siendo un mártir, proclamando a Cristo sin barreras. Y quiero terminar dando esta conclusión. Y mi conclusión es darle verdades claves. Número 1, la salvación no depende de cultura, no depende de religión. Solo Cristo salva. Tu religión no te salva. Tu iglesia donde vas no te salva. Tu movimiento no te salva. Solo Cristo salva. 2, Dios confronta juicios para expandir el evangelio. ¿Cuáles son los juicios? Tus prejuicios, que tienes a lugares donde Dios te ha enviado, pero no has querido ir porque piensa que te vas a contaminar al estar con ciertas personas. Dios hoy confronta ese prejuicio. Número 3, tenemos que saber que el evangelio es para todos, ricos y pobres, feos y guapos, negros y blancos, nación, tribus y lenguas. El evangelio es para todos. Y 4, el Espíritu Santo confirma siempre la obra de Dios. Además, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque Cristo vino para todos, aunque no todos son para Cristo. El evangelio solamente tiene poder para aquellos que lo reciben, porque el evangelio derriba muros y Cristo es el único suficiente para todos. Cierra tus ojos y habla con Dios de acuerdo a lo que Dios te ha hablado y te ha confirmado, pero también te ha confrontado en esta mañana. Padre eterno, quita nuestros prejuicios y ensancha nuestro corazón, llena nuestro corazón de ti y ayúdanos, Señor, a proclamar tu evangelio sin barreras. Quita aquellos prejuicios, aquellas barreras que nos hemos puesto creyendo que no es necesario cruzarlas para ir y hablar el evangelio. Recuérdanos, Señor, que tú no haces acepción de personas, que tú has venido para todos aquellos que creen en tu nombre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por darnos este privilegio, esta gracia, Señor, de poder estar aquí, llenándonos de la fe, aumentando la fe cada día a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Dios te bendiga.
Un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.